Muy buenas tardes con todos los miembros de la Facultad de Economía, estimados docentes, estimados alumnos de la Facultad de Economía. El día de hoy, 2 de junio del año 2021, motivo de conmemorarse los 56 años de aniversario de nuestra querida Facultad de Economía, hemos invitado el día de hoy a un prestigioso economista, muy famoso, por cierto, en los medios del ámbito económico, académico, a nivel mundial inclusive, al PhD Saki Billo, quien es un economista peruano, profesor, investigador en la Universidad de California, en la UCLA, que anteriormente fue profesor de la Universidad de Columbia. El profesor Biggio obtuvo su doctorado en el año 2012 en la Universidad de Nueva York. Y bajo la supervisión de Ricardo Lagos y el premio Nobel en Economía, el señor Thomas Sargent. Sus estudios los enfoca en el desarrollo de modelos de teoría monetaria, banca y estabilidad financiera. Es investigador afiliado a la Reserva Federal de San Francisco. En la UCLA enseña el curso de modelos económicos para el crecimiento económico. No tengo más que mencionar, voy a, antes de todo, agradecer su presencia. Vamos inicialmente a darle el uso de la palabra, luego vendrá una ronda de preguntas finalmente. Bienvenido aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias a todos los que nos escuchan por su paciencia. Es un enorme honor para mí hablar en la UNSA y pues este año tenía planeado organizar una conferencia en Arequipa y pues por producto de la pandemia no se pudo realizar esa conferencia conjunto con el Banco Central, pero pues me alegra por lo menos estar virtualmente y espero visitar la ciudad de Arequipa próximamente. Yo había preparado unas diapositivas para motivar la discusión. No sé si funciona, Sí, si tú puedes apretamos proseguir. aquí. A ver, perfecto. La parte inferior, presentar. Entire Sí. screen. Allow. Perfecto, creo que pueden ver toda mi pantalla. Y no sé si todos me escuchan. Tenemos acá la pantalla, ¿no? El audio está perfecto. Perfecto. Entonces, yo quería empezar la charla haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué sistema queremos seguir en las próximas décadas, ¿no? El Perú está entrando este 28 de julio a su tercer siglo de existencia y pues me quería preguntar esa pregunta. Tengo pocas ocasiones para hacerme una pregunta de tan alto, a tan alto nivel, ¿no? O sea, un nivel tan eh, poco puntual, ¿no? Normalmente en lo que yo trabajo son preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, el efecto de tal política en el sistema financiero, preguntas mucho más de corte microeconómico, ¿no? Esta es una pregunta de muy alta perspectiva. Entonces, parto por una motivación, ¿no? Y la motivación es que el Perú en este momento, en estas elecciones, y parafraseando un poco las palabras de un arequipeño universal, que es Mario Vargas Llosa, vive un momento de bifurcación económica, ¿no? O sea, el 28 de julio, de posible bifurcación, ¿no? Es un momento donde más allá de gane quien gane, pues puede haber un cambio de rumbo en la dirección del país. Y esta es una batalla de ideas, va a ser una batalla de ideas, de a ver qué modelo se impone, ¿no? Y es un momento a su vez también de tremenda polarización, donde un poco la discusión que se sale del campo económico y pasa un poco más al campo de los sentimientos, ¿no? Y uno escucha pues la cantidad de violencia verbal que existe en los medios, ¿no? Y es un momento muy difícil, muy complejo, pero quizás también nos abre ciertas oportunidades, ¿no? Entonces yo quiero partir con algunas advertencias. Yo trato de tener mucha apertura mental, tengo amigos de todo corte político incluso mi mejor amiga en Los Ángeles la conocí en la elección pasada, en el 2016. Los dos fuimos personeros. Ella apoyó a Verónica Mendoza, yo a PPK,
y pues teníamos opiniones confrontadas, pero terminamos siendo grandes amigos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con esta charla es pedirles un poquito de esa apertura mental y plantear algunas preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, partamos por lo más básico, que es, ¿qué cosa es un modelo económico?, ¿no? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y también tenemos que preguntarnos qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir a un modelo económico, ¿no? Y después de eso, una vez que lo tenemos bien definido, podemos preguntarnos qué modelo económico queremos, cuál es el actual modelo que tiene el Perú, ha funcionado para lograr estos objetivos y qué queremos hacer hacia adelante, ¿no? Y finalmente, si quieren, en la ronda de preguntas podemos hablar sobre qué va a pasar en las elecciones, ¿no? Yo admito que tengo ya mi voto decidido, pero lo podemos ir discutiendo si quieren hacia el final. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa es un modelo económico, no? En una clase de economía, un modelo económico es simplemente un sistema de ecuaciones, se resuelve y con eso predecimos resultados. No tiene nada que ver con la terminología que se usa en el debate público. Para efectos de un debate público, un modelo económico se refiere a un conjunto de reglas que organizan la producción económica. Son conjuntos de reglas que asignan los derechos y que le asignan tareas a los individuos, ¿no? Es un sistema, pues, al fin y al cabo, que regula la producción económica y la asignación de recursos, ¿no? Entonces, partamos por ejemplos conceptuales, a nivel conceptual, y después vamos a ejemplos concretos. Un modelo económico puede ser aquel del Tahuantinsuyo, donde, pues, los antiguos incas, antiguos pobladores del Perú, pues cada uno tenía su tierra, pero trabajaba un tercio del año en esas tierras para el Inca, un tercio del año para el sol y un tercio del año era para su producción personal, ¿no? Eso es una asignación de recursos y una asignación de tareas, una asignación de derechos, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio. Eso es un ejemplo, pues, muy sencillo, ¿no? Otro ejemplo es economías de las guerras. En el mismo Estados Unidos, ¿no? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues nacionalizó muchísimas industrias rápidamente durante la guerra. Uno no podía consumir lo que quería, tenía que haber suficientes recursos para los soldados, entonces se entregaban vouchers, ¿no? Eso es otro tipo de modelo económico, son reglas. Otro modelo terrible es el colonialismo, el nazismo, ¿no? Y quizás lo que se le puede llamar el mercantilismo, donde ciertos estados decían, bueno, estos ciudadanos valen más y tomamos que otros, y tomamos, pues, los recursos naturales de otra nación o de otro lugar geográfico, hacemos que la gente de ese lugar geográfico trabaje para nosotros, nos llevamos los recursos y esos recursos los lleva el Estado, en fin. Un sistema más moderno, que ha sido el que ha llevado más prosperidad, es aquel que, partiendo de lo que se llama la Revolución Gloriosa en Inglaterra, el siglo XVII, empezó a crear el concepto de derechos de propiedad y derechos del individuo y el concepto de libre mercado y libre intercambio de mercancías. Eso después se ha evolucionado y ahora se le llama capitalismo. La palabra capital viene de cabeza, ¿no? De cuántas cabezas de ganado tenía cada productor, ¿no? Y acá en ese sistema de producción capitalista, pues la producción está descentralizada, está a manos de individuos, no hay un agente central, funciona con un sistema de precios y hay una presencia estatal, pues, en algunas esferas nomás, como es la seguridad, ¿no? Y ese es el caso, pues, del principio por ejemplo, la economía americana o el modelo post de la independencia americana y el modelo inglés. Después está conceptualmente el comunismo. La idea es que los medios de producción se centralicen, que no hay derechos de propiedad individuales, no hay sistema de precios, el Estado asigna quién produce y quién consume qué, y hay una participación absoluta en el Estado, ¿no? Y esto parte de la idea de que este modelo capitalista, ¿no? Es la idea principal de Marx, traía muchas virtudes, pero nos iba a llevar al fin y al cabo a una lucha de clases. Esa es la idea del comunismo, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Después está el socialismo, que es un híbrido entre estos dos, donde hay cierta participación del Estado, donde hay cierta producción del Estado, la economía social de mercado, que ahora es, digamos, que diría que es el modelo más común, ¿no? Como sucede en Europa, ¿no? Y ahora, pues ya un poquito en broma, ¿no? También el señor Cerrón inventó el concepto de economía popular con mercados, ¿no? Ese es el nombre que se le ha puesto. Yo no entiendo muy bien de qué se trata, pero
pero pues se supone que es un modelo económico, ¿no? Entonces, si vamos a la economía moderna, ¿no? Nos podemos preguntar qué cosa dice la economía moderna sobre cuáles son esos sistemas económicos que funcionan. Esto es material del 90%, diría yo, de programas de economía avanzados, ¿no? A nivel ya de doctorado, ¿no? Y acá, usando la economía estándar, el libro de texto estándar, que se llama, el concepto es equilibrio general, la idea de que hay distintos agentes con distintos recursos, con distintos objetivos, y eso lleva a un equilibrio económico, ¿no? Y ahí, teóricamente, al menos hay una definición de bienestar y de distribución. Se puede decir cuánto hay de equidad, qué tan eficiente es la economía, pero les quiero decir que en economía, a nivel académico teórico, existen lo que se llaman los teoremas de bienestar, y los teoremas de bienestar son completamente agnósticos sobre cuál es el mejor sistema económico. O sea, la teoría básica económica te dice, bueno, con el comunismo, sin precios, con toda producción centralizada, puedes llegar exactamente a los mismos niveles de eficiencia y equidad que puedes llegar en una economía de mercado. Eso se llaman los teoremas del bienestar. Son, digamos, el principio, la piedra angular de todo estudio económico. Entonces, les quiero decir con esto que la economía como ciencia, pues no tiene una, un corte político, ¿no? No tiene una dirección política, ¿no? Sino más bien apunta a decir qué cosa es eficiente, qué es bueno, qué es malo, dónde se cometen errores y dónde no, ¿no? Eh, ¿qué efectos tenemos qué ejemplos tenemos en la práctica, saltando de lo teórico a la práctica, ¿no? Entonces, de la teoría a la práctica, pues hay un salto grande. Como les digo, la teoría económica no te dice cuál es el mejor sistema económico, y entonces tenemos que voltear a la evidencia empírica. Entonces, yendo a lo práctico, ¿no? ¿Qué sistemas hay y qué resultados han dado? Vayamos a ejemplos concretos. Está el modelo soviético, por ejemplo, que sabemos que colapsó por distintos motivos. El modelo inglés o norteamericano, que es el que se ha aplicado en las economías más ricas del mundo. El modelo europeo continental, donde hay cierto grado de intervención del Estado, donde el Estado es bastante grande y garantiza muchísimos recursos. El modelo escandinavo, que es una versión ya incluso más extrema del modelo continental, donde pues los impuestos llegan al 50%. Tenemos también el modelo chino, que en papel es un sistema comunista, pero garantiza en realidad pocos servicios, ¿no? Y realmente es una economía donde hay competencia, donde hay precios, solo que sucede que el principal accionista de las empresas es el Estado, ¿no? Pero para fines prácticos operan como si fuese un sistema competitivo al día de hoy, ¿no? En el momento actual, ¿no? Después tenemos otros ejemplos, como son casos extremos en el Asia, como el caso de las economías del sudeste asiático, como lo son Hong Kong o Singapur, que han tenido grandes éxitos en temas de crecimiento económico y de educación, ¿no? Y tenemos por otro lado, el otro extremo, el modelo norcoreano, que ya sabemos que pues ha impartido hambre, ¿no? Yendo al caso latinoamericano, pues tenemos el modelo argentino, donde ha sido un poquito un modelo intervencionista. El modelo chileno, que acá hubo un error. El modelo chileno, que es muy parecido a lo que hemos tenido en el Perú, ¿no? Y tenemos pues el modelo boliviano, donde ha habido cierta economía de mercado, donde se han nacionalizado los recursos naturales. Y después yo les hago una pregunta, ¿no? Ya partiendo con las preguntas, la charla va a tener más preguntas que respuestas. Eh, Les puedo preguntar, ¿no? ¿Se puede hablar de un modelo haitiano, por ejemplo, ¿no? Haití sabemos que es un país donde pues cada 5 años han caído los gobiernos, no se ha avanzado nada en ninguna materia de crecimiento, de salud, es un país que está en el caos. O se puede hablar de un modelo del Congo, por ejemplo, donde había una revolución o guerra civil por décadas pues corrupción constante, ¿no? Les hago esa pregunta un poco de forma retórica, ¿no? Para entender un poco qué cosa es un modelo, a qué puede llegar un modelo, qué podemos aspirar de un modelo. Entonces, ¿qué se le puede pedir, ¿no? Si vamos a esos ejemplos, ¿no? Yo les hago la pregunta si se le puede llamar a Haití pues un modelo económico, ¿qué se le puede pedir a un modelo económico, a un sistema económico, ¿no? Le podemos pedir que cree el recurso de la nada, o sea, podemos decir, bueno,
que queremos que todos seamos ricos. Podemos poner en una constitución la idea de que pues todos queremos tener un auto de lujo. Eso se puede pedir, eso lo puede alcanzar un modelo económico, o eso son simplemente palabras. Podemos pedirle a un modelo económico que la gente haga lo que uno quiere. O sea, le podemos pedir a un modelo económico que, pues, que la gente no abuse, que respete las instituciones, que no haya corrupción. Eso se puede poner en un papel, o eso requiere de otros elementos, ¿no? Que van más allá de lo económico, ¿no? Van hacia lo legal o incluso lo moral o cultural, ¿no? Podemos pedirle que garantice educación, salud, incluso el Internet. Y ahí, pues, claramente depende, ¿no? Porque si vamos a 100 años atrás, pues no le podemos pedir eso a un modelo económico porque no existían avances científicos y no había cantidad de profesores y no existía el Internet. Pero quizás hoy en día sí se puede pedir en ciertos países que haya esta garantía porque existen los recursos. O quizás no se le puede pedir porque para entregar estos recursos hay que subir los impuestos y eso perjudica otras áreas. Y quizás hay una tensión, ¿no? Quizás como en el caso cubano se puede garantizar la educación, la salud, pero pues eso requiere un Estado muy grande donde puede haber poca inversión. Eh, Queremos que un modelo fomente la innovación, la creatividad. ¿Se puede hacer eso? Podemos pedirle a los gobernantes que no roben dentro de un modelo económico, un sistema económico. Podemos pedirle igualdad. Y si es que queremos igualdad, ¿la queremos de verdad? ¿Es necesariamente igualdad un ideal? ¿O quizás queremos un poco de desigualdad para premiar ciertos esfuerzos, ¿no? O quizás la manera de plantearlos es si queremos resultados justos más que igualdad, ¿no? Queremos justicia más que igualdad económica, igualdad de recursos. Son preguntas que las pongo en la presentación para un poco motivar la discusión, ¿no? Entonces yo creo que pensando ya en la tercera pregunta, que es ¿qué modelo queremos para el Perú? Creo que todos vamos a poder estar de acuerdo. Yo creo que hay muy poca discusión entre los economistas. Hace muy poco, hace una semana, un economista a quien respeto y le tengo mucha estima, Hugo Ñop, un economista peruano, y nos hizo una pregunta a unos 25 economistas de todo tipo de corte ideológico, digamos, ¿no? Y pues yo encontré pues que los pareceres son bastante parecidos. Yo creo que todos hay un pequeño consenso en que queremos garantizar cosas mínimas, como por ejemplo garantizar la vida. ¿A qué me refiero? A que las personas, a las mujeres, cuando dan a luz, pues que baje la tasa de mortalidad, que era una cosa terrible antes, ¿no? Entonces, lo mínimo que queremos garantizar eso. Queremos garantizar que no haya hambre, queremos garantizar el alimento. Y les digo que eso es una aspiración, pero la condición humana históricamente ha sido todo lo contrario, ¿no? Donde la tasa de mortalidad era altísima, la falta de alimentos, incluso hablando de Arequipa, la momia Juanita, por ejemplo, ¿no? Se encuentra pues que la momia Juanita, cuando han hecho análisis de qué es lo que comía sus huesos, pues se sabe que pasaba hambre. Entonces la condición humana ha sido siempre una condición paupérrima, ¿no? Es recién en los últimos 200 o 300 años que se ha descubierto cómo crear riqueza, cómo domar la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que a estas alturas pues sí se puede pedir garantizar la vida, garantizar el alimento para todos los ciudadanos, ¿no? Queremos garantizar quizás la igualdad de oportunidades, es decir, poner todos en el mismo piso, ¿no? Garantizar la salud, la educación, quizás la vivienda, no sé, es una buena pregunta, si también hay que otorgar vivienda. También, pues queremos premiar el esfuerzo, ¿no? Yo creo que si hay alguien que se esfuerza más, que trabaja más duro que un ocioso, pues tiene que recibir un poco más, ¿no? Tenemos que también premiar el riesgo. Aquella persona que dice, bueno, yo no quiero tener un trabajo seguro, quiero apostar mis días, mi esfuerzo, mi tiempo a inventar algo, ¿no? Y eso, el proceso de invención, pues yo que hago investigación, ¿no? El proceso de investigación o de creación, el proceso creativo tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, hay que también premiar aquel que toma riesgos, ¿no? Y también queremos premiar
aquel que decide ahorrar, ¿no? Porque si un día hay uno que dice yo quiero guardar pan para mañana, pues no se lo podemos quitar al día siguiente. Entonces, si pensamos en estos conceptos, ¿no? Que hay pues, un nivel óptimo de equidad económica al que queríamos llegar, ¿no? Por un lado, queremos garantizar ciertos elementos, ¿no? De oportunidades y de derechos o de nivel de consumo, pero por otro lado también queremos un poco de inequidad, porque queremos premiar el esfuerzo, o sea, la persona que se esforzó, que tenga un poco de pago, ¿no? Al fruto de su esfuerzo. Y también que queremos eficiencia, ¿no? Que un sistema funcione bien, que se agrande la torta. No queremos tener producción, digamos, petrolífera, donde entre el momento en que sacamos el petróleo de la tierra y se pone en un barril, pues se chorrea a la mitad, como pasa en muchos lugares, ¿no? O lo mismo con el gas, que se pierde, ¿no? Entonces queremos un sistema que sea eficiente, un sistema también donde se fomente la innovación para que se agrande la torta, un sistema de comercio internacional también para que se agrande la torta, porque el Perú pues tiene ventajas en ciertos sectores, ¿no? Como lo son el turismo o la papa o lo son hemos descubierto sin saberlo que tenemos ventaja para mandar lo que se llaman legumbres o berries o la palta misma, ¿no? También queremos pues respetar el medio ambiente, también para que se agrande la torta, porque un mundo sin árboles o con contaminación es un mundo más desagradable, un mundo más pequeño, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Y entonces, pasando a la pregunta, ¿qué modelo actual, ¿no? Dentro de estos ejemplos, ¿no? Modelo norteamericano, inglés, modelo comunista, modelo capitalista, ¿qué modelo tenemos, ¿no? En el papel es un modelo de libre mercado, de apertura comercial, un modelo donde hay un equilibrio monetario y fiscal, un modelo o sistema económico con Estado pequeño, de pocas empresas públicas, pero sí un modelo con programas sociales, ¿no? Muchos programas sociales como son el PRON, el programa Juntos, ahora Pensión 65, hay un ministerio pues de desarrollo e inclusión social, hay Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, o sea, hay todo un sistema de programas sociales, ¿no? Entonces, eso es en el papel, está escrito en la Constitución, y, y para la pregunta, ¿no? ¿Qué modelo queremos hacia adelante? Nos tenemos que preguntar si ese modelo ha funcionado, no en papel, no en teoría, ¿no? No podemos ir a preguntarnos si pues Marx nos da una idea mejor de cómo debería funcionar el mundo o cualquier teórico. Tenemos que mirar a las otras experiencias, ¿no? A lo práctico, mirar los otros países, cómo le ha ido a Argentina, cómo le ha ido a Bolivia, cómo le ha ido a Venezuela, cómo le ha ido a Chile, cómo le ha ido al sudeste asiático, ¿no? ¿Ha funcionado? Entonces, en el caso concreto, el modelo peruano. Y para mí ha funcionado en distintas dimensiones. Ha funcionado muy bien en distintas dimensiones. Por ejemplo, el modelo peruano en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento estelar en, en el plano económico. Es decir, el crecimiento ha sido indudable. Hemos crecido tasas de 4%. Ningún país de América Latina ha crecido como el Perú. Un amigo norteamericano que traje hace 2 años a una conferencia al Cusco, había visitado el Perú en el año 70. No podía creer lo mucho que habíamos avanzado. Me dijo que él se acordaba que había venido de adolescente y pues la indigencia era por doquier, ¿no? Estaba por doquier. La gente no tenía vestimenta, había mucha hambre, mucho mendigo. Y eso ha ido cambiando en el tiempo y eso es producto de ese crecimiento. Ha sido un periodo de tremenda estabilidad financiera también, estabilidad de inflación, estabilidad en el campo fiscal también. Ha sido un periodo de ganancias de competitividad muy grandes en distintos sectores, como son el sector agrícola. Y después, yendo al campo más de lo que a mí más me preocupa, lo más importante, también hemos tenido avances brutales en lo que es combate a la pobreza. En el Perú, en el año 90, habían 60% de pobres. ¿Qué significa pobre? Una persona que no tiene de qué comer.
Esa es la definición. No tiene que comer completo para llegar al nivel de calorías que se necesita una persona normal para tener una vida plena, ¿no? Que son arriba de 2.000 calorías al día, 2.500. Eso ha ido cayendo, eso es un tremendo logro. Hoy día estamos en 20% de pobreza, bueno, antes de la pandemia, y se ha disparado a 30. Espero que eso se pueda revertir. Y también en otros campos, ¿no? Si miramos educación, por ejemplo, donde estábamos coleros en América Latina, han habido reformas en los últimos 10 años y ya los chicos de colegio pues están empezando a empatar, salirse de la cola de abajo que es Haití, ¿no? Y empezando a empatar al resto de países que están en el medio de la tabla, ¿no? Otro tema, la anemia, ¿no? Que es la falta de comida en niños. Tremendos avances. Y si hablamos de igualdad, ¿no? De equidad económica, pues también, si uno va a la página del INEI, ve también pues que bajo distintas medidas la igualdad ha avanzado, ¿no? Eso se puede poner en duda porque los súper ricos pues han tenido también mucho crecimiento, pero a nivel de, pues si comparamos el 10% más rico del Perú con el 10% inferior, se ha achicado la diferencia. Y los índices de diferencias no están distintos a otros países como lo son Brasil, Argentina, que han aplicado otros modelos, ¿no? Pero, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿hay protección social? O sea, se han quedado desempleados 3 millones de peruanos y durante esta pandemia. ¿Le hemos podido echar una mano? ¿Hemos podido dar un seguro de desempleo? No lo tenemos. ¿Hemos podido controlar la pandemia rápidamente? No. O sea, el Estado ha sido muy ineficiente. Se han creado más diferencias sociales, ¿no? Y se han creado más conflictos sociales. Y pues hay una tremenda corrupción que, como les digo, yo no creo que sea parte del modelo económico o del sistema económico. Creo que la corrupción se debe a otros aspectos legales o culturales, ¿no? Entonces, eso es el actual modelo económico, ¿no? Pero yo creo que quiero rescatar este punto, ¿no? El segundo punto, que es los tremendos avances, a la siguiente pregunta, que es la pregunta principal, la pregunta, ¿no? Que es qué modelo queremos hacia adelante, ¿no? ¿Queremos un cambio fundamental en el modelo económico? Es decir, ¿queremos empresas públicas? ¿Queremos que el Estado tome la batuta de, por ejemplo, la inversión o la minería? ¿O queremos regular los contratos, ¿no? ¿Queremos protección comercial? ¿Queremos defender ciertas industrias cuando ya nos hemos abierto por 20 años? ¿Queremos defender, por ejemplo, la papa? Y en realidad importamos nada de la papa, ¿no? ¿Queremos cambiar el equilibrio fiscal y monetario para que el Banco Central tenga un rol promotor y más activo? ¿O queremos mantener la inflación baja y no tomar tanta deuda, ¿no? Queremos refinar lo que hay quizás, ¿no? Quizás es mejor tener mejores contratos, que el Estado negocie mejor con la minería, o queremos que el Estado nacionalice la minería. ¿Queremos combatir a la gran empresa? ¿Queremos quitarle recursos a la gran empresa? ¿Queremos que se vayan los grandes empresarios? ¿O queremos regular la competencia para que haya un equilibrio más justo? ¿Queremos igualdad absoluta, es decir, que todos los peruanos reciban el mismo ingreso? ¿O queremos simplemente aplanar la cancha, ¿no? Y que cada peruano que tenga habilidad mental y un empuje de persona, ¿no? Un alma trabajadora, tenga las mismas oportunidades de salir adelante? Otra pregunta que les tengo que hacer es si queremos cambios grandes, si queremos el cambio que hagamos, queremos hacerlo de inmediato, como una forma de revolución, subidas de impuestos de 10%, o queremos el gradualismo, que es ir aprendiendo en el tiempo, ¿no? Es decir, la idea de los cambios se hagan de poco a poco. Yo creo que sí, que el gradualismo es muy importante porque en realidad ningún economista, ni el mejor economista, sabe cuál es el efecto de subir impuestos a una empresa de 1%, 2%. No sabemos cuál es el efecto de una política en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, bueno, vamos a estatizar empresas mineras, no sabemos cuánto va a cambiar el tipo de cambio, ¿no? Entonces queremos cambios pequeños, yo creo. Pero acaba la pregunta, ¿no? ¿Queremos un cambio muy grande porque estamos muy lejos de esos ideales o queremos hacer cambios pequeños porque sentimos que avanzamos de a poco y no queremos asustar, queremos aprender en el tiempo?
Y la otra pregunta es, si todo esto se trata de derecha o izquierda, que lamentablemente nos polariza y nos pone en distintos campos, o si bien, o mejor no abordamos tema por tema, hablamos de la educación y cómo mejorarla, si se nacionaliza o se privatiza, y se privatizan las universidades, si nacionalizamos la minería o la privatizamos, o la dejamos privada o subimos los impuestos, si el comercio internacional nos abrimos, si queremos una política más competitiva, lo mismo para salud. ¿Abordamos tema por tema o nos ponemos una camiseta como nos la ponemos cuando vamos a ver Alianza Lima o al Universitario o al Cienciano del Cusco o al Melgar? Eh, ¿Nos tenemos que poner una camiseta o mejor pensamos como ingenieros problema por problema? Yo creo que termino y ya con esto abrimos a las preguntas, ¿no? Con una reflexión. Esta elección, el 2021, la elección de 200 años de nuestra independencia, hay mucho sentimiento, ¿no? Está muy polarizado. Eh, hay mucho especulativo. Si un candidato es comunista, es terrorista, quién sabe, ¿no? Quién sabe si el otro candidato es corrupto, si era ilegal lo que hizo, no lo que hizo. Hay mucho de sentimiento. ¿Qué hizo el papá? ¿Pero qué hizo el líder del partido político? Entonces hay mucho de sentimiento y de especulativo, cosas que no se pueden saber a ciencia cierta, ¿no? Hay muchas opiniones, mucho ruido, pero la verdad es que al día de hoy hay 180.000 muertos luego de la pandemia y 3 millones de desempleados, ¿no? Entonces, todo este campo especulativo de qué va a pasar con cierto candidato o candidata una vez que llegue al poder, si se va a encrastar ahí, si va a seguir fomentando la corrupción o si la va a combatir o si el terrorismo pues va a tener una presencia, eso creo que es completamente especulativo, no nos lleva a nada. Esto es lo concreto. Esto es lo que hay que remediar. Entonces, yo planteo todas estas preguntas porque yo quiero que el debate económico sea más alturado, ¿no? Y quiero que sea un debate, me gustaría tener un rival eh, en lo económico donde la discusión se lleve solo al plano de subimos más impuestos o para tener más programas sociales o dejamos que los impuestos sean más bajos para no quitarle tanto al individuo o a la empresa privada y bueno, pues ya tenemos suficientes programas sociales. Me gustaría que se lleve a ese plano, o que me digan, bueno, tales programas no funcionan, ¿no? Al fin de cuentas, yo creo que el resumen es que al final la economía se resume en un simple trade-off o balance entre la equidad, un equilibrio más equitativo, un mundo más equitativo, y eficiencia, quitarle un poco más a los sectores que son más eficientes, que son más productivos, pero que se le quita un poco en pro de la equidad, ¿no? Y que el Perú escoja, ¿no? ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué país queremos? Termino con esa reflexión. Muchas gracias, Saki, por tu exposición. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas a cargo de nuestros estudiantes de la Facultad de Economía, quiero no perder la oportunidad que se está haciendo la transmisión en vivo por 3 salas y bueno, y está la cuarta sala que es una sala especial, pero en 3 salas que están prácticamente full y además también vía Facebook Live, en la cual se ha compartido un link que gentilmente el Colegio de Economistas de Moquegua, que también está conectado a en esta transmisión, o sea, existe un interés, quiero mencionarlo, y obviamente del vicedecano del Colegio de Economistas de Moquegua, José Alejandro Filinich, quien gustosamente ha dicho que, dada la importancia del evento, les va a proporcionar una certificación totalmente gratuita
de parte de un ex estudiante de la UNSA y ahora vicedecano del Colegio de Economistas. Nada más quería aprovechar eso y agradecerle al Colegio de Economistas de Moquegua. Ahora sí, nuevamente las gracias al doctor PhD Saquivillo por la exposición y pasamos a la ronda de preguntas a cargo de nuestros estudiantes. No sé, elegimos ustedes libremente, por favor, pueden hacerlo. Ok, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces el alumno Derek Rubin. Gracias, señor decano. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Según se nos mencionaba en la ponencia, el avance que ha tenido el Perú en los últimos años, como la reducción de la pobreza, o nos encontrábamos en las colas de los rankings de educación, y ahora parece que ha habido un efecto en las reformas que se han tomado en materia educativa. ¿Es la eficiencia del Estado la variable más importante para asegurar el éxito o el fracaso de un modelo económico? Y cuando hablo de eficiencia del Estado me refiero a todas sus dimensiones, tanto en la ejecución de su presupuesto como en la calidad de sus proyectos y asimismo también el nivel de corrupción. Entonces, ¿es esta eficiencia del Estado la variable más importante para asegurar el éxito o el fracaso de un modelo económico? Muchas gracias. Bueno, es una excelente pregunta. Muchas gracias por hacérmela. A ver, yo creo que yendo a estos conceptos, ¿no?, que puse al principio de la presentación, ¿no?, hay distintos niveles de modelo económico, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que si decimos, dado un nivel de recursos estatales, un presupuesto fiscal, ¿qué tan efectiva puede ser una política de Estado en programas sociales como pueden ser la educación o el mismo bono a los adultos mayores? Pues por supuesto que una vez que el Estado ya tiene ese presupuesto, es lo único que importa, porque es el Estado y ahí nomás es donde termina cómo se administran esos recursos. Si hay corrupción, chorrea. Si hay falta de eficiencia, simplemente porque se manejan mal las empresas públicas, pues ahí eso depende del Estado, ¿no? Pero como vamos a distintos sistemas o modelos económicos, ¿no? La economía es todo un conjunto. Entonces, donde importa el sistema económico es también en cuántos recursos puede tener el Estado, ¿no? Entonces, si tenemos la creencia, ¿no? Y como les dije, la economía no postula nada sobre qué es más eficiente o qué no, es en la práctica donde se ven los resultados. Entonces, si creemos pues que el Estado puede ser nacionalizar todo, como es el caso como se creía en la Unión Soviética, ¿no?, e incrementar los recursos, eh, pues esa es una idea y ahí podemos fallar. Quizás necesitamos del sector privado para que genere innovación, para que genere crecimiento y a través de impuestos, no a través de producción estatal, se generen más recursos. Lo mismo para la política comercial, ¿no? La política comercial también trae ganancias de eficiencia a la economía, o puede tener, y eso puede impactar en la cantidad de recursos fiscales. Entonces, la pregunta es, ¿qué sistema nos permite tener más recursos? Y la otra pregunta es, ¿qué tan eficiente es el Estado? Y dentro de esa pregunta de eficiencia del Estado, pues hay muchísimas variables, ¿no? Incluso la descentralización, ¿no? Puede ser que la descentralización no permita tener un Estado eficiente a nivel regional y a nivel de gasto. Puede que sí. Así que esa es mi respuesta. Gracias, Aki. Gracias, Derek. Bien, otra pregunta? Ok, el alumno Brandon Brandon Eduardo Gil. Buenas tardes, ¿se me escucha? Muy bien. Bueno, tenía en realidad dos preguntas, de acuerdo también a la ponencia. Y bueno, la primera es, ¿a qué se debe, bueno, principalmente el éxito del capitalismo y por qué este sistema en Latinoamérica, por decirse así, es amado y odiado, viendo que claramente hay países que al adoptar una economía abierta ha disminuido bastante la pobreza, como es el caso del Perú también? Sí.
Bueno, yo creo que a nivel de sistemas económicos, si vamos a la historia, miramos los números a través de distintas experiencias, yo creo que el modelo más exitoso ha sido el modelo de libre mercado, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, la historia de Inglaterra, ¿no? Cuando Inglaterra pues hace un cambio constitucional y se permite la libre empresa y el rey ya deja de importar, ¿no? Vemos un avance sistemático, ¿no? Eh, Inglaterra logra dominar la ciencia, ¿no? Y eso ha llevado, combinado con la empresa privada, pues llevó a toda la creación del sistema de trenes, de los buques a vapor, toda la innovación. Entonces, ya cuando me preguntas a nivel personal, yo creo que la virtud del, del modelo capitalista es justamente la innovación, la libre empresa, eh, la idea de que el pequeño individuo puede tomar riesgo y crear empresa y generar nuevas ideas. Y eso es lo que ha llevado a los más grandes avances en la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad ha sido miserable por milenios y es recién los últimos 200 años donde hay una explosión de la actividad económica al nivel que tenemos ahora. Un peruano de clase media tiene mejor calidad de vida que un rey, el rey de Francia en 1600, ¿no? Por todos los avances tecnológicos que tenemos. Y otros sistemas más modernos, como fueron el comunismo, o el comunismo de China, por ejemplo, fallaron porque también otro aspecto muy importante del capitalismo son los precios, ¿no? La idea de que los precios nos permiten asignar recursos de mejor manera, y eso es una cosa que es difícil de prever teóricamente, pero en la práctica fue muy importante. A nivel latinoamericano, también al adoptar estas reformas de los años 90, pues el Perú avanzó muchísimo y le sacó muchísimo provecho si lo comparamos, por ejemplo, con la década de los 70s y los 80s. Y eso es lo que lleva a muchos a decir que es el sistema que mejor nos ha funcionado en términos prácticos, pero también hay que ser honestos, ¿no? Es un sistema que premia el riesgo, premia a la empresa privada y eso hace que ciertos sectores crezcan mucho y empiecen a tomar mucho poder, ¿no? Pues hay empresas que son bastante exitosas, bastante eficientes también, ¿no? Y eso hace que pues se generen ciertas inequidades, ¿no? Entonces la pregunta es cómo las corregimos. Si queremos cambiar el modelo de saque, o sea, la estructura, el cascarón, o queremos ir refinando en el tiempo y ir mitigando esos problemas sociales, ¿no? Eh, Muchas gracias, Saki. Muchas gracias al alumno Brando. Por favor, si hay otra pregunta, por favor. Muchas gracias. Pregunta del alumno Jaime Eduardo Ojeda. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha. Se escucha, se escucha. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en este contexto de pandemia, el Perú va a necesitar recaudar mayores impuestos, no necesariamente a los trabajadores, sino a grandes empresas que no suelen pagar la cantidad de impuestos que deberían. Y hay ciertas herramientas como negociar los contratos de estabilidad tributaria o los impuestos a las sobreganancias que ya han sido aplicados en otros países. Y es que el Perú cuenta con una mayor credibilidad que en los años 90 como para poder negociar con las grandes empresas y poder sacarles más. Pero el Perú suele echarse atrás frente a negociaciones de este tipo. Uh, Mi pregunta sería, ¿qué cambios podría haber en el modelo para poder sacarles más el jugo sin tener repercusiones en el tablero internacional? Perfecto. Eso es también una excelente pregunta. Muchas gracias, Jaime. Eh, a ver, primero, en cuanto al el tema de los impuestos, en realidad hay dos maneras de financiar el apoyo que se necesita. Yo creo que se necesita un apoyo fuerte en el campo de lo que hemos sufrido en la pandemia. O sea, yo creo que es justo eh, eh, recompensar a las familias que más han sufrido, porque no todos hemos sufrido igual, ¿no? Pero hay dos maneras de hacerlo. Uno es recaudando impuestos ahora y otro es recaudando impuestos en el futuro también. Y para eso se necesita tomar deuda. Gracias a la estabilidad fiscal que tiene el país,
pues podemos tomar más deuda y eso se va pagando más adelante y sobre todo con tasas de interés bajas. Eso es útil. Ahora, cuando me preguntas la pregunta concreta de los impuestos a las sobreganancias o las empresas, a las grandes empresas, yo pensaría que lo principal es pensar en el tema minero, ¿no? Y ahí yo estoy de acuerdo con posturas del candidato al cual, con el cual no estoy apoyando, ¿no? O sea, y con economistas del otro lado, ¿no? Yo sí creo que el Perú le puede sacar más a sus recursos estatales. No creo que la solución sea nacionalizando, pero sí creo que se pueden renegociar los contratos como se hizo en el año 2000, o sea, no es una cosa que el Perú no haya hecho, ¿no? El gobierno de Toledo y luego el gobierno de Alan García subió los impuestos a las regalías mineras, y yo creo que es una cosa que se puede hacer. Y estoy en completo acuerdo que por lo menos es una cosa que se puede poner en la mesa, ¿no? Y que podemos pensar cómo sacarle mayor provecho. Tampoco queremos abusar, ¿no? Porque ya hay empresarios, incluyendo miles de peruanos que han invertido en minería a través de las AFPs, eh, ya han hecho inversiones. Tampoco quieres quitarle tantos recursos que pues haces que su inversión no tenga un retorno. Pero yo creo que en el contexto actual se puede diseñar mucho mejor el tema de los pagos mineros, y yo creo que sí debería haber un impuesto que le genera más recursos, especialmente cuando hay precios más altos. Ahora, eso no sé si lo aplicaría a otros sectores que tienen grandes empresas, porque hay otros costos también, ¿no? O sea, no queremos castigar a las empresas particularmente a las empresas que mejor les ha ido, porque son las empresas que quizás más riqueza han creado, más innovación han hecho, ¿no? Y ahí pues depende del ejemplo en el que estamos, ¿no? Gracias, Aki. Muy bien, gracias también a nuestro alumno, Jaime. Y por favor, si hay más preguntas, por favor. Ok, muchas gracias, Tiffany. Andrea también va a hacer la pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Una pregunta que queríamos hacerle así más tipo personal es, para los mismos compañeros, ¿cuáles son las razones que los motivaron a optar por estudiar la carrera de economía y para haber logrado éxitos en toda su trayectoria? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Tiffany. Bueno, yo en realidad quería estudiar arquitectura, pero mi papá me convenció, que me dijo: en el Perú, ya ves que no se contratan muchos arquitectos, a veces que las casas no terminan sin estar terminadas, y me dijo: mejor estudia administración. Y entonces fui a estudiar administración en la Pacífico, pero la verdad, la respuesta sincera es que me aburría mucho. Entonces, cuando iba a las clases de economía, me empezó a apasionar y descubrí un profesor que realmente me motivó, que fue el profesor Julio Velarde, que después terminó siendo nuestro gran jefe del Banco Central por muchos años, ¿no? Y él fue mi mentor y quien más me motivó a estudiar afuera. Lo que sí te puedo decir es que la economía a mí me apasiona y siempre me encantó. Yo terminaba mi examen de economía y me iba después de los exámenes finales y seguía estudiando. O sea, el día que terminaba el examen yo me iba a la casa y seguía estudiando porque me había interesado lo que había leído para prepararme el examen. Entonces seguía estudiando. Y pues termino por decir dos cosas, ¿no? Para salir afuera tuve muchos golpes de suerte, y también estoy agradecido por esa suerte que tuve. Me sirvió mucho, por ejemplo, el curso del Banco Central de Reserva. Eso me permitió conocer a mi asesor de tesis, que después me jaló porque yo no tenía maestría cuando inicié el doctorado. Entonces, tuve el golpe de suerte de conocerlo y me dijo que le parecía que tenía condiciones y que pues no pierda el tiempo con una maestría, que de frente él me iba a jalar. Entonces fue un tremendo golpe de suerte. Y pues en ese momento, que es en el año 2000, estudiando en la Pacífico, quizás, eso es importante decirlo, quizás existían más ventajas para un alumno que esté en Lima en cuanto a recursos, el tamaño de la biblioteca, pero también les quiero decir que hoy día, al 2021, pues
las bibliotecas están online en todas partes y las mismas charlas que uno puede recibir eh, en, en Harvard, ¿no? La mejor universidad quizás del mundo, pues uno la puede encontrar online también y las notas de clase, ¿no? Entonces uno se puede ir preparando y la información está mucho más difundida y cada vez veo alumnos de provincias que son mucho mejores y mucho mejores en el curso del Banco Central. Pues antes había una pequeña ventaja para los alumnos que estudiaban en Lima y ahora eso veo, esa ventaja está desapareciendo rápidamente, el potencial es equiparado, ¿no? Entonces tienen esa tremenda ventaja de todas esas herramientas que tienen, ¿no? Entonces, eso es mi... Gracias, Aki. Gracias, Tiffany, por la pregunta. Bien, no sé si hay algún estudiante más en la sala. Sí, ya, la señorita Sashenka Ludeña. Por favor, Sashenka, tu pregunta al doctor Saki. Muy buenas tardes, doctor, y de verdad reiteradas gracias por la exposición. Yo tenía dos preguntas. Una en relación en sí a la situación actual del Perú, ¿no? En sí sabemos que nuestra economía peruana se ha visto afectada y ahora las proyecciones de crecimiento han disminuido. Sabemos también que los trabajadores del sector formal e informal se han visto afectados. Entonces, un sector fundamental también es los agroexportadores, ¿no? Ahora, basándonos en la situación actual, los peruanos tenemos dos candidatos que tienen posturas totalmente distintas, ¿no? Uno de ellos te propone cambiar el modelo económico y si nos ponemos a pensar en sí, considero que este candidato ha surgido por el hecho de que hay una parte de la población que se siente olvidada, ¿no? Que siente que este modelo le ha generado desigualdad. Entonces, ¿qué factor sería importante mejorar este modelo que tenemos? Y en sí, si estas son si estas situaciones que vemos, ¿no? Que una que te propone seguir con el modelo y otro cambiarlo, entonces, ¿qué factor sería fundamental cambiar para que esta parte de la población que se siente olvidada y que en sí tiene un sentimiento de que sí, ¿no? Debe haber un cambio? Entonces, ¿qué sería necesario para que el modelo se mantenga o pueda mejorar, ¿no? Y que se proponga más eficiencia. Y otra pregunta, algo también como mi compañera Tiffany, más personal, sería en sí, ¿qué recomendación nos daría usted a nosotros como estudiantes agustinos, que somos de una universidad nacional que poco a poco va tomando logros a nivel internacional y qué nos ayudaría a nosotros para poder ingresar al mercado laboral ejerciendo esta profesión? Sí, muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? A ver, partamos quizás en orden, ¿no? En cuanto a lo que está sucediendo ahora con la pandemia y el corto plazo, o sea, hay una tremenda subida del desempleo y de la pobreza, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, con políticas correctas, eso se puede revertir, pero yo creo que en el momento actual, lo más importante es que gane quien gane la elección, haya un gradualismo, ¿no? Que los cambios que ofrezcan, ya sea si quieren haber grandes mejoras sociales, pues que sean poco a poco, cambios pequeños, porque no queremos generar más incertidumbre. En este momento vivimos en un modelo con economía de mercado y tenemos que bajar la incertidumbre. Eso es importante decirlo. Ahora, así como subió muy rápido el desempleo en el sector informal y es principalmente en zonas urbanas, ya no en zonas rurales donde ha subido la pobreza, zonas urbanas, eso es importante decirlo. Yo también creo que ese empleo se puede reactivar rápido con condiciones de certidumbre para la empresa privada, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora, en cuanto a qué hacer con el malestar, yo diría que son dos cosas, ¿no? Uno es, primero sí, yo creo que es fundamental mejorar la comunicación si queremos mantener el modelo. Yo personalmente, sí, yo creo que puedo decirlo, yo creo que el modelo ha funcionado muy bien, yo creo que es casi un milagro económico, ¿no? No lo diría completamente porque claramente hay sectores que están descontentos, pero yo diría que hay que mejorar la comunicación y decir estas son las virtudes que ha tenido el modelo y así hemos avanzado y decírselo a toda la población, pero también por otro lado recoger cuál es el malestar de la población y entender cuáles son las demandas, ¿no?
y el Estado pues tiene que tomar un rol más, más activo en satisfacer esas demandas, ¿no? Y lo tiene que hacer ya. O sea, no puede ser que en plena pandemia haya pasado un año para que recién, no estoy hablando de las vacunas, que el Perú no tenía capacidad de hacer, pero que se haya tardado un año en poner tanques de oxígeno y camas UCI, ¿no? Eso es una cosa que pues un buen gobernante con estabilidad económica lo hacía en 3 meses, pues máximo, ¿no? O sea, eso es una cosa terrible, ¿no? Pero la pandemia va a acabar y hay demandas sociales que hay que satisfacer y hay que entenderlas, ¿no? De dónde vienen, qué es lo que pide la gente. Pero mucho es comunicación, ¿no? Mucho es narrativa, mucho del malestar es con la corrupción, pero la corrupción no tiene nada que ver, creo que quedó claro en mi charla, con el modelo económico. Creo que eso ya escapa a lo legal o a lo cultural. Y bueno, yo creo que eso es importante, tener una mejor comunicación con el país y decir, bueno, luchemos contra la corrupción, pero no borremos todo porque el modelo no lo va a cambiar. Entonces, la comunicación es muy importante y yo creo que ahí ustedes cumplen una función y van a cumplir una función fundamental como economistas en las siguientes décadas, ¿no? Ustedes son la nueva generación. Entonces, ya pasando al plano personal y a la recomendación, yo le diría que no le tengan, primero que no le tengan miedo a nada, que se puede lograr todo lo que ustedes quieran, que tienen las herramientas ya gracias al Internet y que se pongan las metas que quieran y van a llegar lejos, van a llegar muy lejos. Em, Esa es la única recomendación, que no tengan miedo a sus límites. Ustedes escogen sus límites. Dice el refrán, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Acá en San Francisco, uno de mis mejores amigos salió de una zona rural en Vietnam. Sus padres a veces no tenían que traer a la mesa y poco a poco, ¿no? Con esfuerzo, primero con turismo, ¿no? En el sector turismo, estudiando idiomas, logró conseguir una beca y así poco a poco se fue haciendo y ahora tiene una empresa de internet, ¿no? Y es exitoso, ¿no? Y ha logrado estudiar en Stanford, ¿no? Que es de las mejores universidades. Entonces ustedes se ponen la meta y sean ambiciosos, ¿no? Sean ambiciosos, no se resignen a nada. Muchas gracias, reiteradas gracias a nuestra alumna Xenka Lucero. Saki, yo creo que sí, ¿no? Ya está bien con la ronda de preguntas. Quiero reiterarte el agradecimiento por el día de hoy, por habernos traído esta ponencia interesante, en la cual nosotros no hemos intervenido porque creo que justamente era eso, ¿no? Tratar de ir a la cumbre más alta del conocimiento, en este caso en tu persona, un profesor de la Universidad de California, con un doctorado y además peruano, exitoso, con nuestros alumnos de la Facultad de Economía y más aún en estos 56 aniversario que estamos cumpliendo y que ya lo celebramos, pero nosotros seguimos de fiesta, pero una fiesta académica, una fiesta económica, una fiesta en un ambiente de conocimiento y me ha dado mucho gusto, realmente me he quedado sorprendido tanto por tu exposición y también creo que felicito igualmente a nuestros estimados alumnos que realmente han estado, creo, bastante atentos a tu exposición. Me imagino que debe haber muchas más preguntas, pero el tiempo a veces es ingrato, ¿no? Y creo que hemos podido disfrutar de de estos momentos muy gratos para todos y a docentes, alumnos y también egresados que están presentes. Y también agradecerle nuevamente al Colegio de Economistas de Moquegua, que nos está apoyando. También el Colegio de Economistas de Arequipa, están transmitiendo. Hay un interés, sobre todo los economistas, no diré que somos un mundo aparte, porque no lo es, se ha demostrado en época de pandemia, pero creo que también hay ventajas como esta. Darnos, como lo ha dicho nuestros estudiantes, el lujo de ir aumentando nuestro nivel, creo que justamente con personas que han logrado destacar y están haciéndolo en este momento. No quiero dejar de pasar el momento para al PhD Saki Millo manifestarlo de la siguiente, ojalá que lo pueda hacer y no salga mal esto, a veces, me dan un segundo, a veces.
A ver. Ojalá se pueda ver. Bueno, entonces, nosotros creo que no tenemos como Universidad Nacional más que agradecerte, Saki, por tu presencia el día de hoy y queremos hacer como parte de la Facultad de Economía un reconocimiento por esta charla que nos has dado hoy día. ¿Qué modelo económico debe seguir el Perú en las próximas décadas de modo virtual? Y a nombre de este decanato, como representante de nuestra Facultad de Economía, hago entrega de este reconocimiento hacia tu persona. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por estar presente, muchas gracias por conversar con nuestros alumnos de manera horizontal, y creo que para ellos va a ser muy histórico y para el recuerdo cuando de repente es muy cercano al premio Nobel, Saki. Muchas gracias a ti. Alejandro, muchísimas gracias. Yo quiero también terminar por agradecerte los muchísimos elogios, no son merecidos. Yo lo único que hago es esforzarme y me encanta lo que hago y espero haber transmitido un poquito esa pasión que tengo por lo que hago. Y la verdad es que agradecerte también por permitirme estar en Arequipa, que la pandemia me impidió de hacerlo, y espero ir un día a recoger mi diploma directamente y quizás repetir la charla ya sabiendo cuál fue el resultado de qué modelo finalmente decidimos. Tengo muy pocas chances de hacer una discusión digo, alto nivel, digo, porque estamos hablando de cosas ya muy, digamos, de grandes ideas, no tanto de cuestiones puntuales. A eso me refiero con alto nivel. No estamos hablando de un solo impuesto, estamos hablando de todo un modelo económico. Muy pocas veces yo me puedo hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos? Y le quería decir que pues nada me motiva más que hablar con chicos de mi país, y lo disfruté muchísimo. Así que muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias al PhD Saki Billo, a nuestros estudiantes que han estado en las rondas de preguntas, a todos quienes han estado Buenísima la pregunta, conectados. por cierto. Buenísima Sí, la pregunta. Buenísima la sí, pregunta. sí. Sí. Muchas Sí. gracias. Mejor Muchas gracias. mejor de lo que se ve ahí en economistas ya un poco más, más maduros en las redes sociales, por lo menos, que se paran peleando. Muchas gracias, Saki. En realidad nos halaga como docentes, creo que, y como estudiantes, porque ellos todos somos una comunidad que vamos avanzando, ¿no? Justamente, como facultad nos esforzamos por contactarnos con personalidades que nos visitan, como es tu persona en este caso, y bueno, y creo que queda evidente hacia todos el evento, ¿no? La calidad del evento. Muchas gracias a todos nuevamente, a nuestros docentes por esforzarse, por enseñar muy bien a sus alumnos, a todo el público, a los economistas que han estado presentes dentro y fuera, y también a toda la comunidad que se ha conectado. Con ello damos por concluido y mi agradecimiento a todos. No se olviden de registrar, en el caso desean, un certificado totalmente gratuito otorgado por el Colegio de Economistas de Moquegua, en la persona de su vicedecano, el señor José Alejandro Filinich. A todos ustedes les reitero mi agradecimiento y un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Felicidades a todos. Para todos. Hasta luego. Compañeros, todavía no se retiren de los 3 Meets. Voy a enviar los links para que se puedan inscribir.